Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación sobre el Master Practitioner en PNL Transpersonal. En primer lugar, os agradezco la participación, el interés, y vamos a hacer una presentación escueta dentro de lo posible, porque la verdad que yo me entusiasmo con el máster y soy capaz de estar hablando 2 o 3 horas sin parar, así que me están siempre cortando para que termine a tiempo. Bueno, dicen que la maestría es la fusión entre el arte y la técnica. Quiere decir que poco a poco, en la medida en que vamos haciendo algo, lentamente se va incorporando la información a nuestro inconsciente, se establecen nuevos códigos neuronales, y un día tenemos la maestría. Es decir, sin darnos cuenta, ni saberlo muchas veces por todo lo que hacemos en nuestra vida, de repente comienza a aparecer. Y tengo una dificultad porque no me avanza esto, Karina. Entonces no avanza Es como tu PowerPoint igual. la diapositiva, ¿no? No avanza. ¿Se ha quedado bloqueado aquí? Se ha quedado bloqueado el ordenador. Bueno, a ver, tenemos que cerrar un poquito a ver qué pasa, sí. Están muchas cosas aquí, a lo mejor demasiadas cosas abiertas, el ordenador está bloqueado, pero yo, a ver si haciendo así puedo avanzar, sí, correcto. A lo mejor a partir de ahora puedo avanzar de otra forma. Pero bueno, ya tengo una manera en todo caso. Bueno, decíamos que en la medida en que voy ejercitando algo, haciendo algo, es decir, voy trabajando en algo, se va produciendo esa conexión profunda con el interior y aparece el arte. Y ese momento se dice que es una maestría. Todos lo tenemos claro, por ejemplo, hay personas que pueden tener una maravillosa técnica tocando el violín, pero no por eso ser un maestro del violín. Es decir, lograr esa maestría hay que poner el alma, se dice normalmente. Es decir, hay que poner el sentimiento, el corazón, ahí tiene que haber algo distinto. Por lo tanto, en PNL es exactamente lo mismo. La maestría es tener unas técnicas maravillosas y potentes que tiene la PNL y al mismo tiempo tener la opción de que eso se vaya incorporando. Y en el máster trabajamos aspectos muy profundos propios y cuando trabajamos con nosotros mismos y ajenos, cuando lo utilizamos para los demás, como para que se transforme realmente en nuestra vida, para que pasen cosas muy bonitas e importantes. Vamos a utilizar mucho esta frase de Ronald Lane, un psiquiatra estupendo, un hombre maravilloso que nos ayudó a pensar, a darnos cuenta mucho de nuestra vida. Y él decía, el rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta, que no nos damos cuenta, lo que impide que podamos hacer algo para cambiarlo. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra vida. Parece un trabalenguas. Es el hecho de no darnos cuenta que no nos damos cuenta. Es decir, este es el automatismo en el que la mayor parte de las veces vivimos. Hacemos las cosas sin estar atentos, sin estar conscientes. Así que una de las cosas fundamentales que trataremos de poner en marcha en la PNL transpersonal, en el máster, es darnos cuenta de cómo funciona nuestra vida y darnos cuenta de lo más íntimo, lo más profundo. Cosas que muchas veces, sin querer, sin darnos cuenta, pasamos por delante. Así que utilizaremos constantemente esta frase de Ronald Lane para decir, ¿de qué te has dado cuenta? Y hay algo más ahí de lo que puedes darte cuenta. Y así seguiremos avanzando. Richard Bandler ha descrito la PNL como una actitud y una metodología que deja tras de sí una estela de técnicas. Y nosotros decimos, para explicar esta frase, la actitud es de exploración, observación, curiosidad y flexibilidad. Bandler y Grinder decían de sí mismos que eran dos hombres curiosos, que es justamente esa actitud de curiosidad lo que les llevó a descubrir lo que había en el primero, por ejemplo, en primer lugar con Virginia Satir. Y utilizaban una metodología que fue el modelado. Modelar es el proceso de recrear cómo se realizan comportamientos específicos, es decir, cómo Virginia Satir, la primera persona modelada por la PNL, tenía esa gran capacidad de conexión con las familias, con los sistemas, y de qué manera podía producir los cambios. Creo que todos sabéis, pero es muy curioso que cuando le preguntaban a Virginia, bueno, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo te ha dado este resultado? Ella decía, no lo sé. Y esto es lo que sucede con personas que son maestros en algo, que muchas veces no saben decirnos cómo lo hacen.
Pero ahí es donde Van de Grinder genera el modelado y hay una estela de técnicas que es el producto de haber modelado las conductas eficaces de buenos comunicadores y terapeutas. Y esto es digamos, es una definición básica para el máster y para toda nuestra formación en PNL transpersonal. Esta definición de la PNL es la que cada participante de nuestros cursos pone en práctica en el máster en PNL transpersonal. Primero, explora cómo hace su conducta, genera sus emociones, pensamientos, sensaciones e intuiciones. Aprende a modelar qué es lo que hace y por qué y para qué lo hace así. Estos son principios fundamentales. Tenemos razones interiores, direcciones que podemos aprender a descubrir. Y después aplica una técnica de cambio si entiende que necesita ese paso. Porque hay veces que con el simple hecho de modelar qué y cómo lo haces, muchas dificultades o problemas han desaparecido. Por eso es tan importante tomar en cuenta cómo lo estamos haciendo desde el principio. Llevar la conciencia a ese cómo. Y el método IPH de aprendizaje dice, la primera herramienta para el cambio es tomar conciencia. Es decir, darte cuenta. Si no te das cuenta de que no te das cuenta, para empezar, eso seguirá sucediendo constantemente, a pesar de que pongas voluntad para cambiarlo. Y entonces, al tomar conciencia podemos cambiar comportamientos limitantes y ser más libres. Son más libres de ese automatismo que muchas veces nos encasilla en la misma forma, repitiendo las cosas de la misma manera constantemente. Entonces, al ser más libres, abandonamos las reacciones automáticas y podemos elegir el amor como forma de comportamiento, como base de nuestra vida. Y esta es una opción. Está en la opción nuestra, tomar conciencia para ser más libres y poder elegir lo que realmente queramos. Y estos son nuestros valores realmente, conciencia, libertad, amor, es decir, los valores que constantemente ponemos en marcha en nuestra formación. Los tres valores esenciales a través de los cuales manifestamos todo el trabajo, toda la acción, toda la expresión de nuestros cursos. Y tenemos en cuenta que el proceso de conocimiento está constantemente trabajando, viendo, entendiendo cuáles son las verdades que uno tiene, son las premisas, y cuáles son las creencias. Y entre esas verdades y las creencias se produce el conocimiento. Y recordar, para producir ese conocimiento tiene que haber experiencia. Si no hay experiencia, lo único que tienes es información. El conocimiento es algo que aprendes, es algo que integras, es algo que te transforma. Mientras que leer un libro, pues sí, a veces te transforma, pero la mayor parte de las veces es simplemente una información mayor. Vamos a ver cuáles son los contenidos fundamentales del máster. Uno de los primeros y más importantes es integrar la PNL en el cuerpo, lo que Robert Dirk llama sintaxis somática. Lo hablaré dentro de un momentito cada una de estas cosas. Segundo punto, ¿quién soy? Es importantísimo darnos cuenta. Esta pregunta tan compleja, difícil, no es que queramos encontrar una realidad filosófica, pero sí es que la identidad es el eje desde el cual vivimos los seres humanos. Vamos a verlo en un momento también. Ampliar nuestro código de lectura de la realidad. Este es un término que utiliza muchísimo el doctor Jorge Carvajal. Él dice que nosotros tenemos ya una manera de entender lo que sucede y ese código puede cambiar. También vamos a hacer un trabajo sobre la dilatación del espacio-tiempo mental. Es decir, muchas veces sin darnos cuenta nosotros hemos restringido nuestra forma de pensar. Hemos restringido por comodidad, por ignorancia, por lo que sea, y se puede ampliar. Y se pueden producir técnicas, y con técnicas muy bonitas, se puede cambiar totalmente nuestro concepto del tiempo para hacer algo distinto también. Y dentro del tiempo decimos que es importante limpiar la línea genealógica familiar. Hoy en día sabemos a través de las constelaciones familiares de que todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sucedido a nuestros antepasados sigue influyéndonos a nosotros. Y una de las claves fundamentales es que podemos limpiarlo del pasado y también podemos limpiarlo del futuro. Es decir, para no transmitir a nuestros descendientes, que son de toda la familia, porque los hijos o nietos de mis hermanos pues están, digamos, conectados conmigo también. Quiere decir que si yo limpio mi propio espacio, mi propia generación interior, voy a producir una transformación positiva para los demás. Otra cosa que trataremos de hacer y de expresar son los estados ampliados de conciencia a través de las 5 inteligencias. Porque cuando hablamos de estados ampliados significa que podemos percibir, entender, estar en otro campo de conciencia distinto.
ir más allá de nuestra conciencia habitual. Y para eso vamos a utilizar el mapa del campo unificado, como decía Robert Hills, que lo veremos dentro de un momentito, es decir, la forma de conectar los principales pensamientos básicos de la PNL. Nuestro intento será vivir la experiencia de unidad. La experiencia de unidad es realmente lo que puede cambiarnos, porque cuando uno vive esa experiencia, se dice que uno deja de creer porque comienza a saber. Y muchas de estas cosas, como también lo veremos inmediatamente, tienen que apoyarse, por así decirlo, en nuevos conocimientos de neurociencia. Hoy en día sabemos muchas cosas que podemos utilizar para la formación, para el aprendizaje y para el cambio. Y vamos a aprender a utilizar estas herramientas, no solamente para nosotros, sino también en el trabajo con y para los otros. Quiere decir que las herramientas de aplicación, si queréis, en la página web hay testimonios de coaches, de personas que trabajan en equipos, dirigiendo equipos, es decir, médicos, que están ayudando a otras personas con todos estos conocimientos. Y finalmente dice, cambia tu vida con la reimpronta. Reimpronta. La reimpronta es la gran técnica de cambio del máster. Una impronta es una experiencia significativa del pasado, normalmente de la niñez temprana, en la que una persona ha formado una creencia o un conjunto de creencias que dirigen su vida de manera inconsciente. El propósito de la reimpronta es transformar esos patrones inconscientes en la dirección de cada persona lo desee o necesite, y no dedicarse solamente a solucionar cuestiones emocionales como el cambio de historia del practitioner. Quiere decir, el cambio de historia del practitioner, los que habéis hecho por lo menos con nosotros, si una persona tiene una fobia, un miedo, un trauma, se le puede ayudar haciendo el cambio de historia. Es decir, cosas maravillosas hemos visto de los cambios que se producen con el cambio de historia. En cambio, la impronta es todavía un poco más profunda, porque no solamente puede cambiar comportamientos y emociones, sino que también cambiar esos pensamientos profundos que son los que están rigiendo nuestra vida de manera inconsciente. Esos automatismos que ahora explicaremos un poco de dónde vienen. Por lo tanto, vamos a tratar de entender de dónde viene toda esa información y también cómo cambiarla. La PNL genera un gran cambio. Con sus estudios a principios de los años 70, Bandry y Grinder generan una nueva dirección en la psicoterapia. Dejan de centrarse en el estudio de la enfermedad y comienzan a modelar a personas que destacaban en alguna actividad. Es decir, como ya comentamos, como ya se sabe, Virginia Satir, esa gran terapeuta sistémica familiar, fue la que primero modelaron ellos. Era una excelente terapeuta y comenzó a decir, bueno, vamos a ver de qué manera lo hace para enseñárselo a otras personas. Y generaron modelos para repetir la pericia de estas personas excelentes y lograr resultados similares con más rapidez y eficacia. Quiere decir que las personas modeladas también aprendían a mejorar sus procedimientos. ¿Y qué es un modelo? Una definición muy sencilla dice, conjunto de procedimientos cuya utilidad es la medida de su valor. Pongamos, a nivel científico, en este momento tenemos modelos de cómo funciona la materia, de cómo explicarlo a través de la física cuántica. Pero fijaros qué curioso, la física cuántica no da respuestas a todos los interrogantes, a todas las cosas que tenemos para la comprensión del universo. Y entonces se utiliza otro modelo, que se llama la teoría de las cuerdas, y se combinan, aunque tengan distinta explicación de lo que es la vida, la materia y todo lo demás, resulta que pueden ser combinados. Y esta es una característica de los verdaderos científicos. Utilizan modelos para entender la realidad y no confunden mapa con territorio. Como decimos en PNL, como decía Vygotsky, lo importante de todo esto es que un modelo lo que plantea es un mapa. Y su utilidad es lo que nos interesa, porque esta es la medida de su valor. Y todos los modelos tienen resultados partiendo de su mapa original, que tiene dos conceptos básicos. Quiere decir que el mapa de todo modelo tiene cuál es el campo en el que va a aplicarse, es imprescindible saber dónde se va a aplicar, cómo, en qué circunstancias y todo lo demás, y después cuáles son los límites del modelo y para qué sirve. Todo modelo tiene un límite. Y todo modelo tiene que ser aplicado al campo ese, porque si no, no tiene sentido. Hay veces que hay mucha gente hoy en día utilizando de una manera muy ligera lo que es la física cuántica para explicar cosas que son imposibles de explicar desde ese modelo.
Entonces vamos a dedicarnos a pensar en esto. ¿Cuál es el campo en el que va a aplicarse y cuáles son los límites del modelo? ¿Y para qué sirve? ¿Y cuál es el campo sobre el que va a aplicarse el modelo de la PNL? Pues fundamentalmente el campo del ser humano, con todo lo que somos, con todo nuestro pensamiento, creencias, valores, comportamientos, con todo lo que es el ser humano. Y según sea tu concepto, mapa de lo que es un ser humano, verás una cosa u otra. Esta es una de las grandes, de los grandes conceptos que tienen que ser entendidos. Tú entiendes según los modelos y los mapas que tienes interiorizados. Por eso, le decía Einstein a Heisenberg, la teoría es lo que determina lo que podemos observar. La teoría es lo que determina lo que podemos observar. A mí me gusta mucho la física, a nivel totalmente, por supuesto, usuario básico, ¿no? Cuando se hizo el descubrimiento del bosón de Higgins el año pasado, ¿os acordáis? Esa partícula de Dios, como le llamaban. El bosón es tan pequeño, tan inapreciable, por supuesto, ya lo conocemos, que si no hay una formulación matemática que sirva para decir, yo creo que según todas estas fórmulas matemáticas lo podemos encontrar, vamos a poner una metáfora, en este rincón de la casa, de la habitación. Porque si tengo que mirar toda la casa, es imposible encontrarlo. Entonces la teoría es lo que permitió que se descubriera el bosón de Higgs. Y esto es una cosa muy importante. La teoría, lo que tú crees que es un ser humano, te va a condicionar en la forma de solucionar tus propias dificultades y las de otras personas. Vamos a plantear cuál es el modelo de ser humano que plantea la PNL transpersonal. Vamos a hacerlo partiendo de algo que llamamos pues, un misterio, porque es inaprehensible totalmente por los sentidos. Son esas partículas cuánticas que después van transformando electrones, protones. Eso que en algún momento se expresa y se manifiesta de una manera que puede ser, por ejemplo, una partícula cuando se unen moléculas, por ejemplo, se unen dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, a nivel atómico tenemos moléculas de agua, y que como bien sabemos son absolutamente inapreciables para nosotros. ¿Cuál es la primera demostración sensorial que podemos decir que tenemos nosotros de que hay un H2O por ahí funcionando? Lo gaseoso. Vamos a poner el símil de nuestra ducha. Nos estamos duchando y dentro del baño pues empieza a aparecer vapor. Entonces nos damos cuenta de que realmente se está produciendo esa condensación. Y si el aire se sigue enfriando, aparece el líquido, las gotitas de agua. Y si se sigue enfriando, pensad que todo esto es un proceso de enfriamiento, se produce otra cosa más pastosa que la nieve. Quiere decir que esos átomos se van condensando cada vez más hasta que llegan al sólido. Y este es un modelo de los 5 estados de la materia. Es decir, los 5 estados comienzan por algo que es inaprehensible, que no sabemos qué es prácticamente hasta que comienza a unirse, manifestarse. Empieza lo gaseoso, lo líquido, lo pastoso y lo sólido, los 5 estados. Vamos a ver qué pasaría si les planteamos esto para el hombre. ¿Cuáles son un modelo de los 5 estados para el hombre? Esas moléculas pequeñitas, inaprehensibles, invisibles, H2O, podemos poner una palabra, el ser, la esencia, el espíritu, el alma, como quieras, el nombre que quieras poner, me da lo mismo. ¿Y cuál sería la primera manifestación del ser? Pues posiblemente el aspecto energético del ser humano, lo que llamamos técnicamente el campo. Después comienza a producirse un cambio, también la condensación, aparecen los pensamientos, aparece todo lo que es el mundo de las emociones, lo pastoso, y finalmente lo sólido, lo físico. Quiere decir que cuando nosotros pensemos en el ser humano, desde el punto de vista de la PNL transpersonal, pensamos en estos 5 aspectos que son lo mismo. Y esto es lo que nos interesa. Todo surge de lo mismo. Todo surge del ser. Todo surge del centro. Todo surge de eso que no conocemos, que comienza a condensarse y comienza a producirse una transformación. Si yo quiero cambiar un aspecto físico, una enfermedad, una emoción, un pensamiento o cualquier aspecto energético, si entendemos que aquí en el núcleo hay un ser que es capaz de transmutar todas estas cosas en energías, en pensamientos, en emociones, en cuerpo, pues realmente tendremos, creo, bastante facilidad para producir los cambios. Así que este es nuestro modelo. Nuestro modelo, que decimos que según el modelo sistémico actual, el ser humano es una unidad psicosomática energética esencial.
Y cada una de esas áreas tiene su inteligencia. Y esto es muy importante, porque nosotros decimos que hay una inteligencia física, la comprobaremos durante el curso, hay una inteligencia emocional, intelectual, que es lo que al final se llama psique, el lenguaje de los griegos, el pensamiento y las emociones. También hay ese campo de energía que nos rodea, que también es inteligente, tenemos una capacidad de conectar con los demás a través de ese campo energético. Esto no solamente lo explicamos teóricamente a nivel neurológico en este momento, sino que lo comprobamos durante el máster. Y finalmente, la parte central, el ser. Es decir, también aquí hay una inteligencia espiritual, la inteligencia esencial, como quieras llamarle. Ese es el neuma, el origen, el eje, el centro. Y estas 5 inteligencias son las que ponemos en marcha en toda la formación. Según la PNL transpersonal, un estado se produce justamente en interacción de estas 5 inteligencias cuando conectamos con el entorno. A ver, según la PNL transpersonal, un estado es la suma total de todos los procesos de una persona en un momento dado. Se genera a partir de un pensamiento, es decir, como estamos bien dándonos cuenta de qué está sucediendo, ahí ese pensamiento está conectado indefectiblemente con una emoción, y esa emoción está relacionada con la fisiología, el cuerpo, la salud que tienes en ese momento, el campo energético, cómo se está expresando, la expresión del ser esencial y la conexión con el entorno y con lo que allí sucede. O sea que ponemos las 5 inteligencias conectadas con el entorno y eso genera un estado. ¿Os dais cuenta? Lo que nos está pasando en este momento está sucediendo más allá de lo que nosotros entendemos en los 5 planos a la vez. Pero aquí hay una pequeña trampa. Avancemos un poquito. Una base teórica del máster es lo que Robert Dills ha llamado el campo unificado de la PNL. El campo unificado es la forma de poner juntas las distintas partes de la PNL en un marco construido a partir de la idea de los niveles neurológicos, el tiempo y las posiciones perceptivas. Puede usarse para entender el equilibrio y la relación de los distintos elementos de tu interior y cómo hacemos nuestros mapas. Así que vamos a avanzar un poquito más, veamos el esquema. Quiere decir que lo que tenemos según el modelo del campo unificado es que en cada experiencia, si analizamos cómo estamos conectados con el tiempo en ese momento, más en el pasado, el presente, el futuro, cuáles son los niveles neurológicos más afectados, entorno, comportamientos, capacidades, creencias, valores, identidad, lo transpersonal, y también cuál es la posición perceptiva del que está viviendo esto. En primera posición, como si fueras tú, en los zapatos del otro, observador, en la relación, el entorno, todo esto junto lo analizamos. Cada experiencia de nuestra vida, cuando la entendemos de esta forma, resulta mucho más sencillo cambiar y trabajar con ella. Así que vamos a ver de qué forma vamos a utilizar el campo unificado de la PNL. Porque queremos comprender los filtros de nuestra mente y entender que lo que nos dificulta experimentar la experiencia de unidad. ¿Qué es lo que nos dificulta experimentar la experiencia de unidad, la unidad? Hay algo en nosotros que muchas veces nos separa. Con diferentes nombres que expresan la sensación de unidad, es la experiencia más deseada, recordada por los seres humanos. Preguntarle a los seres humanos qué es lo que realmente quieren en la vida y normalmente te van a decir felicidad. ¿Y qué te trae la felicidad? Es una experiencia de congruencia personal. La felicidad también es la experiencia de la conexión con el otro, una conexión profunda. Así que vamos a tratar de poner todo en marcha para generar esa experiencia. Y aquí está el código de lectura del comportamiento según la PNL. Nosotros leemos el comportamiento entendiendo estos 7 niveles, entornos, comportamientos, capacidades, creencias, y decimos que ahí está las preguntas que hacemos básicas para facilitar la comprensión. Y este código de lectura para nosotros es como un gran marco. Es un marco que a nivel hoy a nivel actual se llama paradigma. Porque todo lo que nosotros tenemos como código de lectura de realidad son creencias paradigmáticas. Creencias acerca del entorno, del comportamiento, de las capacidades, de las creencias, pero no son solamente creencias personales. Y esto es una de las cosas más importantes que tenemos que entender. Las creencias de la familia
las creencias de la sociedad, las creencias de mi mundo laboral, tú eres una profesión, esa profesión hay creencias, las creencias que hay sobre las capacidades, comportamientos, las creencias sobre el universo, en definitiva. Todo eso está afectando nuestro código de lectura de la realidad. Sin pretender llevar a cabo la comprensión total de todo esto que acabo de decir, porque eso nos lleva la tarea de toda la vida posiblemente, pero sí vamos a utilizar todas estas creencias paradigmáticas, este modelo, este código de lectura de realidad, para transformar aquellas cosas que son necesarias en este momento de nuestra vida y tener un método que podamos utilizarlo a continuación. Los filtros de la percepción tienen que ver cuáles son los filtros neurológicos y culturales, porque hay, como dice la física cuántica, afuera hay un mundo formado por partículas subatómicas, mis filtros de los sentidos, de imágenes internas, sonidos, sensaciones, se conecta con las emociones, los filtros lingüísticos, que es todo un mapa lingüístico, que es la descripción de la mente consciente, y ahí sale nuestro comportamiento de acuerdo a ese mapa interior que me ha explicado lo que estoy viviendo. De una manera sencilla, esta es una manera de explicar cómo hacemos mapas. Y lo que veo es una proyección de lo que sé o creo. Y está condicionado por lo que entiendo que sucede en el entorno. El mapa no es el territorio. Es decir, lo que entiendo es una lectura automática que nosotros tenemos. En el momento que estás viendo, estás haciendo una lectura que te va a generar un comportamiento, una reacción, un automatismo. Vamos a explicarlo más torpe. ¿Cómo hacíamos en el prejuicio de los mapas? Pues a través de la generalización, omisión y distorsión. Es decir, explicar el mapa lingüístico de una persona hace que ese mapa lingüístico se conecta con el estado emocional, los procesos de pensamiento, el estado físico, y eso genera conducta y comunicación, verbal y no verbal. De esta manera, entonces, ese mapa pequeñito que tenemos dentro de la cabeza ha reducido la realidad para hacerla manejable, utilizable y que podamos vivir nuestra vida entendiendo a nuestra manera lo que significa lo que está sucediendo. ¿Y cómo hacemos el mapa en el máster? Pues a las generalizaciones, omisiones y distorsiones le agregamos la comprensión de que hay un mapa genético, que hay un mapa neurológico y que hay mapas culturales. Quiere decir que ampliamos la comprensión de cómo nos están afectando las cosas en nuestra vida y de qué manera entonces tenemos que trabajarlas. Vamos a hacer un cambio que implica no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias, a nuestro entorno. Por eso es imprescindible hacer esta comprensión mayor de cómo funcionamos, de nuestros automatismos, de dónde vienen y cómo puedo cambiarlos. Volveremos a recordar este cerebro triuno, vamos a trabajar muchísimo con toda la parte instintiva, emocional, racional, por supuesto. Es decir, que la parte neurológica estará muy presente. Vamos a hacer una introducción a la neurociencia también, porque hay muchas cosas sencillas que tenemos hoy en día para producir cambios rápidos y también, inclusive, permanentes dentro de estos programas mentales. Así que vamos a tener por supuesto, una pequeña información, no podemos dedicarnos exclusivamente a esto en el máster de PNL y otras personas, pero lo haremos, que es lo que importa. Y otra pregunta importante, ¿qué es lo que respondes cuando te preguntas quién soy? Yo reconozco que a mí me ha pasado muchísimas veces que empiezas a pensar quién soy, y acabo de, no sé, a veces ni dentro de un minuto ya estoy pensando en cualquier cosa, si no escribo, no me concentro, repaso una y otra vez, o no filosofo, como digo habitualmente, pues entonces esa pregunta quién soy tiene mala respuesta. Pero es importante, es central, esencial esa pregunta. Tenemos la tendencia de decir yo soy yo en mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Vale, perfecto, está muy bien. Yo soy yo y mis circunstancias habría que ampliarlo. Yo soy yo y lo que entiendo de mí y de mis circunstancias. Ahí sería más completa la idea. Pero sigamos un poco. Fijaros, ¿por qué es importante? La identidad, como dice Robert Dills en los niveles lógicos de la tercera generación, es el punto central de conexión entre la Tierra y el universo. Entorno, conductas, capacidades, creencias y valores, y todo lo que es más que tú
familia, profesión, comunidad o comunidades en las que participas, el planeta. Pero el núcleo está en la identidad. Y que está la misión, tu misión personal. Y todo lo demás te da permisos, motivaciones, estrategias, acciones. Y más allá de ti está la transmisión, lo que muchas veces llamamos visión. Es decir, esa visión compartida de cómo queremos que mejore el mundo. Así que la identidad está ahí en el centro. Y fijaros qué curioso, aparte de universo y tierra, a estos mundos le podemos llamar el mundo físico y el mundo metafísico. Porque, claro, a nivel de lo metafísico está el mundo de las ideas, es el mundo de las cosas que van produciendo reacciones más allá de la conciencia habitualmente. Nosotros cuando hemos trabajado en el practitioner, hemos hablado de esto, no hemos trabajado en profundidad, en el máster sí se trabaja en profundidad. Es decir, cómo es esa visión, esa aspiración. Es decir, tú y quién más están allí trabajando. Y hay una parte de ego que es necesario reconocer, nuestra personalidad. Hay una parte de esencia que también es necesario reconocer. Todo esto nos ayuda también a entender cómo nos motivamos. Y vamos a trabajarlo profundamente, doctor. Os prometo que es una de las cosas más impactantes, darse cuenta hasta qué nivel todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hemos vivido, está generando motivación, o al contrario, desmotivación. Porque cuando hablamos de la dualidad humana, hablamos de algo interno, que llamamos la esencia, la identidad esencial, en sí mismo, el alma, el espíritu, el ser. Y otra parte más externa, que es la personalidad, máscara, condicionamientos, memoria, ego. Y esta es la identidad psicológica que está organizada desde la personalidad. Entonces, ahí se produce una interacción que nos resulta muy difícil de separar, lo que es la identidad esencial y la identidad psicológica. Es decir, cuando hablo de identidad, hay algo que soy a nivel esencial, que no tengo nombre, por eso le ponemos tantas cosas. Y hay otra cosa que soy a nivel externo, a nivel de personalidad, la identidad psicológica. Acordaos que la palabra personalidad viene de persona, que significa máscara en el mundo del teatro griego. Es decir, la personalidad es una máscara donde están todos nuestros condicionamientos. Y tenemos que limpiar esa máscara. Tenemos que limpiar para poder ver. Hay una metáfora muy bonita que trabajando con unos maestros se decía, mira, todo esto, hablando de la identidad esencial y la personalidad, la identidad psicológica, son como una bombilla. En esa bombilla, pues la parte interior están los nombres. Lo esencial en ti son los nombres, lo incondicionado. Me llamo Gustavo, eso no estoy condicionado por esto, pero sí estoy condicionado por los apellidos. Mis apellidos indican las familias de donde vengo, van a marcar el tipo de educación que voy a tener, el lugar donde voy a vivir, las cosas que voy a experimentar durante por lo menos mi niñez, que está muy condicionada. Y ahí está lo que llamamos personalidad, ego, yo existencial. En esta dualidad nos movemos y nuestro trabajo es poder limpiar toda esta parte externa de la bombilla para que la luz del ser, de la esencia, se manifieste. Esto es una cuestión fundamental. Nuestro trabajo es esto, limpiar lo externo. En el momento que limpiamos lo externo, podemos expresar lo que somos en profundidad. Sea cual sea nuestra forma de color, todos estamos alimentados por la misma energía. Da lo mismo, las formas, los colores, todos tenemos una energía esencial que nos alimenta, que nos hace, digamos, tener un punto en común. Más allá de las diferencias externas, tenemos un punto en común. Y según cómo hayan sido nuestras experiencias, aprendizajes y relaciones, especialmente en la niñez, ahí aparecen los condicionamientos, ahí aparecen los aprendizajes. Se producen experiencias que bloquean la unidad psicosomática, energética, espiritual que soy. Esta unidad de las 5 inteligencias comienza a romperse de alguna forma. Y se produce impacto en todos los planos de nuestra vida. No solamente en el plano psicológico, en el plano muscular. Se producen acortamientos de los músculos. Se producen dificultades orgánicas. Todos lo sabemos. Las enfermedades tienen un origen psicosomático. Es decir, la unión de nuestros pensamientos y emociones con todo. Pero no solamente los músculos orgánicos. Fijaros, todo el tema de nuestro sistema circulatorio se verá afectado por las experiencias de nuestra vida, especialmente las de la niñez, y no digamos nuestro sistema nervioso, que es el que conduce la información
entre todo el cuerpo, por supuesto. Quiere decir que todos los planos de nuestra vida son afectados por todo lo que hemos vivido, y especialmente por lo que hemos vivido en la niñez, y especialmente, todavía más especialmente en la niñez temprana. Porque sabéis que la razón no se va conformando sino poquito a poco. Cuando el niño nace no tiene la mielina que active y conecte toda la información de nuestra parte racional. Por eso la memoria es tan exigua. No digo que no exista, pero muy pobre, muy poca la memoria que nosotros tenemos de los primeros años de nuestra vida. Así que ahí tenemos grabada mucha información, ahí hay improntas que están marcando nuestra vida, nuestra salud. Por eso Robert Dills dice cuando habla de todo de esto y lo conecta, y hablando de la sintaxis somática, que es una de las cosas más importantes que haremos durante el máster, dice, el conocimiento es un rumor hasta que no se hace músculo. Esa es una frase que él tomó, lo veremos, de los indígenas de Guinea-Papúa. Pero la sintaxis somática sirve para crear conciencia de la conexión profunda que existe entre nuestras 5 inteligencias. Quiere decir cómo el cuerpo, la parte física, tiene grabada, archivada la información y de qué manera eso se hace presente. Lo que estoy diciendo para nosotros es una de las cosas más bonitas e importantes en el máster, cuando una persona se da cuenta cómo tiene grabada una creencia en su cuerpo, cómo un valor se ha marcado, cómo su identidad está produciendo una interacción con lo que hace todo el día y todos los días constantemente. Trabajaremos mucho esta conexión, esta sintaxis, ese conjunto que se transmite en el cuerpo. Y la frase de Robert Dills la sacó del pueblo el Uli de Papúa Nueva Guinea, que ellos dicen el conocimiento no es más que un rumor hasta que se convierte en músculo. Fijaros, el conocimiento no es más que un rumor. El conocimiento es una información que está dando vuelta por allí hasta que en un momento se hace cuerpo. Ese es el momento vital. Y una vez que se hace cuerpo, dependiendo de la edad, puede llegar a estar condicionado durante toda la vida. Nosotros con las técnicas de PNL creemos que eso puede transmutarse, por lo menos, yo no digo todo, pero el 90-95% de las experiencias de nuestra vida que están marcando cuerpo, salud y todo lo demás puede cambiar. Así que será uno de los principios esenciales del trabajo con el máster en PNL transpersonal. El enfoque fundamental de la psicología transpersonal es el estudio de la conciencia humana, su transformación, evolución y la conexión con la Tierra y el cosmos. Y nuestro enfoque está muy vinculado a la psicología transpersonal, por eso el nombre de PNL transpersonal. ¿Cuál es el objetivo de todas las prácticas que generan conciencia? Facilitar la experiencia de unidad. Esta es la gran clave. Ese es el gran objetivo, más allá de lo que creo. Dicen que es la experiencia que cambia la existencia, ya que después de esa vivencia uno deja de creer porque ha comenzado a saber. Yo no sé si habéis tenido experiencias importantes, trascendentales, que no necesariamente son experiencias de unidad bonitas, sino inclusive las muy desagradables, son experiencias esenciales, fundamentales. Esas experiencias te hacen saber cosas. Yo pongo una forma de entenderlo, es decir, yo tuve una experiencia de muerte clínica y cuando me vi desde fuera del cuerpo, me di cuenta de que yo era otra cosa, que no era solamente un cuerpo, por lo menos aparte del cuerpo era otra cosa. Llamaré conciencia, alma, espíritu, me da lo mismo. Y esto es lo que importa, es decir, que la experiencia es lo que te puede transformar, que las creencias se transforman en algo que sabes. Si os acordáis de cuando hablábamos de las premisas que nos permiten el conocimiento, unas son las verdades, aquellas cosas que sabes de verdad. Y otras son las cosas que crees. Y la interacción de ambas, también lo que sabes se va a transformar. Esto es lo bonito. No es que lo que sé de verdad en algún momento de mi vida, pues ya me puede quedar para siempre. No, eso también se transforma. Así que el objetivo de todas las prácticas que generan conciencia es facilitarte la conexión contigo mismo a nivel profundo, experiencia de unidad. Las prácticas que haremos, tomando en cuenta pues nuestros centros de energía, pero no porque trabajemos específicamente, simplemente porque están allí y no podemos negarlos. Las prácticas que haremos pueden facilitar la reconexión con nuestra esencia
y repercutir en la salud del cuerpo y el alma. Y después cada uno tiene su mapa para entenderlo, su mapa para explicarlo. Nosotros no contamos esto como si que tiene que ser como esto como una fe, no, para nada. Esto es una experiencia. Haremos algo de mindfulness, esa técnica que hoy en día está tan mencionada, y realmente es importante aprender a controlar un poco todo nuestro pensamiento para no seguir siendo unos autómatas. No es un curso de mindfulness, pero algunas técnicas haremos especialmente por la mañana. Muy bien, vamos acercándonos al final y vamos a recordar esta frase de estos tres maestros tan importantes que han sido para mí. Yo los reconozco como los maestros esenciales de mi vida. Antonio Blay Foncuberta, ese psicólogo catalán que murió por 1987, 88 más o menos. Tuve el placer de trabajar varios años con él en la psicología de la autorrealización. Carl Durgen, que unió la psicología junguiana con la meditación zen, el trabajo importantísimo que hizo él para facilitar también esa comprensión del sí mismo, desde esa conexión entre la meditación y la espiritualidad, la psicología profunda de Jung. Y Javier Naranjo es la persona, el único de los tres que está vivo, y ojalá por muchos años, es un gran maestro que está ayudando a muchísimas personas como a mí a cambiar conceptos, a tener experiencias que nos ayuden a ir más allá de lo que habitualmente nos pensamos que somos. Por eso deciden los mensajes comunes que los límites no están en el mundo, están en nuestra conciencia, en lo que yo concibo que es posible. Por eso ampliar la conciencia es un paso fundamental en nuestro trabajo. Y el método IPH se completa con la fuerza del campo generado por un grupo comprometido. Y dice mismo Claudio, lo que el misticismo es para cualquier religión, el encuentro lo es esencial, lo es para el crecimiento personal. El trabajo en grupo potencia transformaciones mucho más rápidas y fáciles de lo que se puede conseguir en un trabajo individual. Es decir, para el misticismo, cualquier religión del misticismo es la posibilidad de encontrarse con lo más profundo de sí mismo desde el punto de vista espiritual. Y el encuentro esencial es lo mismo para el crecimiento personal. Quiere decir que el trabajo en grupo, nosotros en el IPH favorecemos este encuentro esencial. Para nosotros es fundamental entender ese encuentro, favorecerlo para ir más allá de lo que habitualmente nos conectamos con los demás. Y ese trabajo en grupo potencia transformaciones muy potentes. Esto es lo que es realmente importante dentro de nuestro proceso, es decir, ir más allá de lo aparente, porque entonces podemos producir cambios que son espectaculares, y lo digo con todo el sentido, espectaculares de verdad. Y un esquema de cómo nos sentimos nosotros sentimos que cada uno de nosotros está conectado con todos los seres humanos habidos y por haber. Por supuesto con nuestros antepasados y ancestros, que tenemos una herencia genética, pero también una herencia psicológica, por supuesto, con nuestra familia actual y la humanidad, porque en su conjunto están mostrándonos quiénes somos, dónde estamos, qué podemos hacer, con nuestros descendientes. Pero no, acordad que no solamente son los personales, no solamente son los hijos, sino los sobrinos, los nietos de mis hermanos, de quien sea. Y también con algo que podemos llamar maestros y guías. Es decir, tenemos maestros, y muchas veces no necesariamente tienen que ser del plano espiritual. Hay maestros y guías que están en el plano psicológico, que están en el plano práctico. Y haremos prácticas para conectar con la creatividad y de qué manera podemos encontrar con personas sabias que están conectadas con nuestro inconsciente. Quiere decir que esa conexión ya existe y la podemos hacer reflejarse, revelarse de alguna manera. Vamos a ir terminando y os cuento un cuento de un gran amigo, Antonio Benázar, un cuento que se llama La gaviota y el arco iris. Una gaviota volaba inmersa en una hermosa bruma de otoño cuando a lo lejos vio encenderse el arco iris. Asombrada por lo que creyó la entrada del cielo, se lanzó en su persecución. Pero cuantos mayores eran sus esfuerzos por alcanzarlo, tanto más escurridizo se tornaba el insólito fenómeno, hasta que por fin cayó al suelo exhausto. En aquellas circunstancias límites oyó una misteriosa voz que le dijo: de la misma manera que el arco iris es una condición del que observa, y no una realidad, también lo es vuestro mundo con los colores y las formas.
Acordaros, un arco iris se ve desde un ángulo nada más. Tú caminas 2 pasos, bueno, dependiendo de qué tipo de arco iris. Me gusta mucho ver los arco iris con los riegos en las casas, por la calle. Siempre busco ese ángulo donde pueda haber reflejado el arco iris en la conexión del agua con el sol. Pero en esos arcoíris pequeñitos, tú te mueves un poco y dejas de verlo. Y en los arcoíris más grandes, pues tienes que moverte un poco más. Pero el arcoíris es una condición del que observa y no una realidad. Y entonces decía esa voz que también de la misma manera vuestro mundo, con los colores y las formas, es algo del observador. Todo depende de las condiciones del observador, de su conciencia, y de ella surge lo que llamáis realidad. Entonces supo la gaviota que había alcanzado, por fin, el paraíso. Del libro de Insignificancias de Tony Bernassa, editorial Lío. Por eso le damos tanta importancia a la conciencia, porque son las condiciones que van a estar marcando a nuestro observador, tanto al interno como al externo. De ahí surge lo que llamamos realidad. Por eso es importante saber cuál es tu mapa del ser humano para poder producir cambios. Como decía Krishnamurti, la verdad es una tierra sin fronteras. Cada uno de nosotros puede hacer su mapa de la verdad, puede transformar ese mapa, cambiarlo. Es nuestro trabajo más bonito, el trabajo de transmutación de nuestra forma de pensar para poder cambiar el mundo, no solamente a nosotros, sino a todo lo que existe. El máster de invierno, como le llamamos, está en 3 encuentros, 3 días en noviembre, 3 días en febrero y 4 días en mayo. Y entre cada uno de esos encuentros y posteriormente hay unas webinars para ayudar en el trabajo, para conectar entre los noviembre, febrero y mayo. Y se hace en 2 lugares, hemos tratado de que se haga más cerca, por así decirlo, de cada uno. Entonces hay por el sur, en la zona de Almería, y por el norte en Logroño. Tenéis las fechas en la página web, así que podéis ahí informaros perfectamente o pedirnos directamente información a nosotros. Todo este contenido se da en estos 10 días de trabajo. 10 días intensos, pero bueno, es una manera de ayudar a que todo el mundo no tenga que utilizar las vacaciones de verano para poder hacer el máster. Decimos que estos 3 grandes conceptos que manejamos en IPH, conciencia, amor y libertad, es una frase de un escritor ruso, Kaparov, me parece que se llamaba: la conciencia es la meta, el amor es el camino, la libertad es la condición. Para profundizar realmente en nosotros estos 3 pasos que nos enseñan: la conciencia, el amor y la libertad. Vamos a terminar. La PNL no puede cambiarte la vida, pero tu vida puede cambiar si utilizas la PNL. Utilizando la PNL pueden transformarse en muchas cosas en tu vida. Y en el máster hay un cambio profundo, que todas las personas puedes ver en nuestra web. Hay testimonios de personas que han hecho el máster en distintos años y de qué manera lo están utilizando para su profesión y para ellos mismos. Realmente cambiar con la PNL es posible. Con esto terminamos. Pensamos que la PNL transpersonal ayuda a salir, ayuda a comprender otras cosas más allá del mundo cotidiano. Este es el dibujo de una alquimista que a través de su trabajo, su obra, ve cómo comienza, cuáles son los mecanismos que dirigen el mundo. Mientras que la mayor parte de las veces nosotros vivimos dentro de este mundo material y nos olvidamos de que hay otro mundo, invisible, inmaterial. Este es hasta donde he llegado yo con mi charla. Así que ahora lo que importa es que comienzan las preguntas. Karina, nuestra ayudante, Karina Castro, muchas gracias por estar ayudándonos, Karina. Ella va a estar leyendo las preguntas y yo respondiendo las que sepas, y las que no las dejamos pasar. Vale, pues mira, Mercedes Fernández nos pregunta, ¿es necesario haber hecho el practitioner para hacer este máster? Sí, sí, porque por eso es el Master Practitioner. El Practitioner es el primer nivel de la PNL, que es totalmente práctico, como también el Master, pero es como si fuera el bachillerato. Necesitas el bachillerato para ir a la universidad. Así que es imprescindible, sí. Muy bien, ¿qué más?
De momento no tenemos. De momento nada más, perfecto. Pues yo voy a hacer una cosa, voy para atrás para ir a recuperar la información de los contenidos para que los tengáis. Y si me queréis hacer preguntas sobre cualquiera de estos contenidos, creo que es la gran ayuda que podemos brindar, es decir, aclarar de estas cosas. Ahí he explicado ya lo de la sintaxis somática, es decir, cómo en el cuerpo está reflejado todo lo que hemos vivido, y entonces de qué manera conectarse con el cuerpo, de qué manera hacer un trabajo de conciencia corporal, que no es movimiento, pero se incluye los movimientos, por supuesto también, es algo más distinto y profundo, es algo, eso es producto de la experiencia de los últimos años, donde se puede reconocer cuántas cosas hay que no nos damos cuenta y que sí están al alcance de nuestra conciencia corporal. El tema de nuestra identidad es importantísimo, porque lo que tú te crees que eres es el nexo entre lo transpersonal y lo personal. Puedes transformar tu identidad, puedes tomarte en serio. Hay un aforismo de Aramburu, el apellido no me acuerdo el nombre de él, pero dice, si yo no me tomo en serio, ¿cómo van a tomar en serio los demás? ¿Quién eres? ¿Te tomas en serio? Bueno, ampliar nuestro código de lectura de la realidad, ya lo sabéis. Tiene que ver fundamentalmente con la manera en que nosotros tenemos creencias, tenemos valores, de qué manera todo esto funciona automáticamente y puedo en el mismo lugar, viendo lo que estoy viendo ahora, puedo ver otras cosas, entender otras cosas y cambiar nuestra vida. En cuanto a la dilatación del espacio-tiempo mental, es otra manera de plantear, si hay alguien que ha hecho practitioner, las líneas de tiempo, es decir, otra forma de utilizar las líneas de tiempo, ese espacio interior en nuestra cabeza, pero que en realidad está en todo el ser, pues muchas veces cuando pensamos tenemos las cosas como muy apelotonadas, y entonces ampliar esto nos va a dar un cambio importante, una forma de pensar distinta. Karina me hace señalar que hay otra pregunta. Sí, Jorge nos pregunta, nos dice, tengo entendido por algo que he leído que el budismo liga la identidad con el ego. Aquí lo separáis, ¿no? Bueno, muchas gracias Jorge por la pregunta. A ver, no hay nada que esté separado. Yo recuerdo siempre y muchas veces se me presentó esta frase cuando yo hacía mi exploración personal filosófica y a través de meditación. Un día se me apareció esa frase que el hombre no separe con que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y la verdad que estuve meditando mucho tiempo en esta frase. Y de repente entendí que la creación está todo unido. Si existe un Dios o no existe, me da lo mismo. El budismo puede hablar digamos, de la misma manera, de una forma similar, sin creer en un Dios creador, por ejemplo. Pero cuando hablamos de ego y hablamos de identidad, hablamos de esencia o de espíritu, son palabras. O sea, nosotros le ponemos palabras a esas cosas y con el lenguaje dividimos. Por eso el hombre separa con el lenguaje. Una de las cosas, de las condiciones más importantes de este tiempo es aprender a tener un lenguaje que una y no un lenguaje que separe. Porque el lenguaje que separa hace que veamos distintas manifestaciones en los seres humanos, cuando en realidad, si las podemos ver desde otro lugar, no tiene sentido eso que estoy viendo. O por lo menos tiene un sentido totalmente distinto. Entonces, si hablamos de esencia, espíritu, y hablamos de ego, pues estamos hablando de dos aspectos de la misma realidad. Si lo entiendes al mismo tiempo, pues a lo mejor te viene bien la figura esta de la bombilla. Es decir, la bombilla es todo, la bombilla es la parte externa, que es el cristal, y la parte interna, que están los filamentos. No es la bombilla, no es una cosa y la otra. Entonces, pero yo sé que el cristal es una cosa y el filamento es otra y tienen distintas funciones, pero en realidad son lo mismo. De manera práctica, de manera pragmática, nosotros utilizamos esto, por supuesto, para organizar nuestra experiencia. Esto por eso es muy bonito todo esto que ha hecho Robert Dills, que lo voy pasando para recordarlo, porque él cuando habla de esto, hace este mapa,
Fijaros que a la izquierda está toda la parte esencial y a la derecha está la parte del ego. Y él dice que es imprescindible que tengamos los elementos para sobrevivir, los beneficios que necesitamos para tener nuestra ambición personal, nuestro control, y la esencia con todo lo que significa despertar, servicio, contribución. Es decir, es importantísimo entender que los dos conviven, y son cosas diferentes porque yo las nombro de manera distinta. O sea, independientemente de que las trabajemos de forma distinta, nuestra consideración es que es lo mismo, o somos lo mismo, independientemente de que le ponga un nombre a otro. Muchas gracias por tu pregunta, Jorge. Pamela nos pregunta, ¿el ego busca al ser? Pues es una pregunta que tiene una doble respuesta. El ego busca al ser. Por ejemplo, la persona que se pone a hacer meditación está buscando, desde el ego, está haciendo un esfuerzo para llegar al ser. Entonces hay tantas técnicas de meditación porque las personas dicen, yo no puedo, no estoy en contacto, o quiero mejorar mi contacto con el ser, pues entonces te pones a hacer técnica. Trabajo, mindfulness o lo que quieras. Y en otros momentos, el ser, la esencia, te busca. En otros momentos es una experiencia que de repente emerge en tu vida y que ni siquiera habías pensado en eso. Quiere decir que la esencia también busca al ego. La esencia también busca expresarse y manifestarse. Y muchas de nuestras creencias paradigmáticas están impidiendo que nuestra esencia, la parte más interna nuestra, se exprese con más facilidad. Porque cuando yo me estoy valorando únicamente por la parte externa, pues entonces te encuentras con que hay mucha distancia con la otra parte. Los grandes místicos, cuando conectan con esa parte esencial, siguen viviendo el mundo, pero al mismo tiempo tienen una necesidad de conexión interior. Y por supuesto la valoración que hacen del mundo es mucho menor que una persona que está sin conciencia de su esencia, de su parte esencial o espiritual. Así que yo creo que se buscan mutuamente, porque esa llamada a hacer meditación y todo lo demás, ¿por qué? ¿Para qué? Pues hay una experiencia, por eso decimos que la experiencia de unidad es la experiencia más añorada por el ser humano. El niño pequeño, dice la fisiología, también lo expresa así la psicología transpersonal, no tiene conciencia de sus límites. El niño cuando nace está en conexión con todo lo que existe. Y esa conexión con todo lo que existe la está viviendo y la vive durante un tiempo largo. Y le queda grabada esa experiencia a nivel emocional. Y yo creo profundamente que una de las búsquedas de ese concepto de unidad, de esa vivencia de unidad, tiene que ver porque tenemos un recuerdo de unidad que hemos vivido alguna vez, que hemos expresado alguna vez. Entonces, respondiendo entonces, Pamela, a tu pregunta, yo creo que se buscan mutuamente. Algunas veces más la esencia, otras veces más el ego. Gracias. Vale, también nos preguntan, Mercedes, ¿qué contenidos son específicos del acercamiento transpersonal que no se encuentran en otras formaciones de máster en PNL? Bueno, Pamela, Mercedes. A ver, por ejemplo, esta idea del código de lectura de la realidad, este paradigma, el estudio de cómo eso te afecta, de esas creencias paradigmáticas, difícilmente, yo no digo que no sea posible, difícilmente lo vas a encontrar. Esto es una de las cosas fundamentales. Estos filtros a la percepción, y cuando nosotros hablamos de los filtros culturales, neuronales y genéticos, difícilmente te lo vas a encontrar también. Ese es un enfoque importante, entender que más allá de la lectura que nosotros hacemos de la generalización, omisión y distorsión, es la única forma en que se hacen muchos mapas. Después, el tema de la introducción a la neurociencia, posiblemente a otros máster también lo estén haciendo. Nosotros desde hace tiempo lo hacemos. El trabajo con la identidad es un trabajo que no se hace prácticamente nunca. O si se hace en cursos especiales. No hay una herramienta fundamental. La PNL transpersonal ha diseñado una herramienta fundamental para entender esto, entender esta identidad y entender cómo nos afectan en el cuerpo.
Todo este trabajo de Robert Dills, al cual nosotros nos afiliamos a nivel totalmente ideológico, en el sentido de que consideramos que hay que estar conectados con los dos planos, el ego y la esencia, para realizar lo que somos. El tema de esta dualidad y la comprensión de la dualidad para poder superar las dificultades y problemas también es algo totalmente claro de la PNL transpersonal. Y este concepto de las 5 inteligencias, de que estamos funcionando constantemente en todos los planos y se pueden cambiar desde todos los planos, es fundamental. Esta conexión entre el cuerpo profundo, en todos los planos del cuerpo, esta sintaxis somática, nosotros le poníamos este nombre, pero Robert en los últimos años ha empezado a hablar de esto y nos parece la explicación que tiene. No se puede encontrar normalmente en este momento en ningún libro, pero te doy a ti y a todos los que les interese en el PU, o sea, en la Universidad de PNL, NLPU, en Neuro-Linguistic Programming University, de Robert Dills. Ahí hay un diccionario, tiene una enciclopedia donde hablan de las instancias somáticas, está en inglés, pero es muy válido, ¿no? Entonces nosotros hacemos esta comprobación de cómo en nuestro cuerpo están archivadas todas las experiencias de nuestra vida, todo esto, en todos los planos, todo esto, en todos los planos están archivados en nuestro cuerpo y hacemos trabajos para entender cuál es la verdadera motivación. La motivación que ya tienes metida en el cuerpo y cómo cambiarla. Porque muchas veces tenemos una motivación que no nos facilita la vida, probablemente, y algunas veces nos impide inclusive hasta alcanzar nuestros propios objetivos. Así que esto tampoco lo encontrarás, y no sé cuántas otras cosas puede haber por ahí. Las experiencias que crean conciencia para nosotros son esenciales, la conexión con todos los niveles, así que estas serían las cosas fundamentales. Si tienes alguna pregunta en especial, algún tema en especial, quizás te pueda responder con más facilidad. Muchas gracias por tu pregunta. Vale. Pamela nos dice, ¿se puede hacer el máster aunque aún no haya entregado el trabajo final del practitioner? Sí. Tanto este como cualquier otro máster se puede realizar siempre que tengas el certificado de practitioner. Es decir, los certificados, esto es en cualquier lugar del mundo. Tú con un certificado de asistencia de un nivel puedes participar en el nivel siguiente. Únicamente si a ti te interesa por motivos, por ejemplo, tú quieres titularte como trainer, profesor de PNL, entonces sí tendrías que entregar los trabajos, pero mientras tanto se pueden hacer de forma separada, ¿no? Así que cualquier persona que haya hecho un practitioner y tenga un certificado de asistencia puede hacer el máster. ¿Qué más? Ya no tenemos más de momento. No tenemos más. Bueno, la verdad es una tierra sin fronteras, decía Krishnamurti, un gran místico, maestro de este siglo, mejor dicho, del siglo pasado, murió en el siglo pasado. Él decía que nuestras limitaciones fundamentalmente son mentales, están en nuestras creencias, en lo que yo creo que es la vida, y que la dificultad que tenemos es que vivimos lo que creemos y no lo que realmente es. No quiero que esto sea tomado como una publicidad excesiva o tonta del máster nuestro de PNL transpersonal, pero sí estoy absolutamente convencido que facilitamos herramientas para entendernos mejor a nosotros mismos y superar las creencias. Superar creencias que están, como dice Joan Manuel Serrat en sus canciones, están transmitidas con la leche templada y en cada biberón. Esas creencias que están produciendo verdaderas interferencias muchas veces en nuestra vida y que pueden ser cambiadas y transformadas de una forma completa. No es con un trabajo de cambio de creencias, no, es con una remodelación, de cambiar el modelo de nuestra propia vida. Y esto es lo que proponemos en este máster. Muchísimas gracias por vuestras preguntas. Y si hubiera alguna otra pregunta en cualquier momento, pues podéis escribir a Instituto Potencial Humano, iph@institutopotencialhumano.com, y ahí responderemos a todas las preguntas que nos hagáis. Mientras tanto, si no hay nada más, damos por finalizada la transmisión. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes.